¿ya? Y hay que animarnos unos a otros, ¿ya? Hay mucha carga quizás porque algunos son profesionales y director de la escuela u otro, entonces, o al trabajo, pero Dios le da la fuerza, ¿ya? Dios le da la fuerza. Mire, el avión para despegar, ¿cuántos kilos? 380 pasajeros hay en un avión. Imagínale cuánto pesa, más los motores, más las maletas, pero la fuerza ya hace que avance. Ya usted puede estar muy cargado, pero recuerda, Dios te ayuda. Dios nos ayuda, ¿ya? Dios nos da la fortaleza. Él solamente venga a Él y Él nos ayuda, Él trabaja por nosotros. ¿Ya? Haga su parte usted. Continuamos. A ver, nos quedamos. Ya ni sé dónde nos hemos quedado. Acá. Muy bien. ¿Qué dice Jesús con respecto a la Torá o al Tanaj? Ahí tenemos el testimonio. La triple división del Antiguo Testamento hebreo en el tiempo de Cristo es confirmada por sus propias palabras. En Lucas 24:44 dice, era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. ¿Ya? Miren, en la ley. Todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés. Ahí está la primera división. Número uno. Número dos, en los profetas. Número tres, en los salmos, el primer libro de la tercera división. Ahí está. ¿No? Ahí está el Tanakh. Dios, Jesucristo mismo, citando al Antiguo Testamento, al Antiguo Pacto. Es precioso, ¿no? Ver cómo Dios menciona a la Tanakh. Bien, continuamos. La Septuaginta, ya, este es otro punto, ya. Ya hemos hablado de la Tanakh. ¿Y qué es la Septuaginta, no? La Tanakh en griego y algo más. O sea, es la Biblia traducida ya al griego, que se llama la Septuaginta, ¿no? Es la traducción de la Tanakh al griego. Necesidad de una versión en griego 250 a 150 años antes de Cristo. O sea, después del reinado de Salomón, se divide el reino y después el reino, los babilonios llevan cautivo a Israel, ¿no? Y así Israel se disparce. Y entonces ahí pierden, ya no, la mayoría no habla el hebreo, hablan el griego. Entonces, ¿cómo llega al griego? Vamos a ver luego, ¿no? Luego de varias generaciones, los judíos de Alejandría adoptaron el griego como su idioma diario y dejaron el hebreo para cuestiones cúlticas. O sea, más hablaban solamente el griego antes de hablar el hebreo, solamente cuando estaban en su grupo o estaban en los cultos, hablaban su propio idioma, pero ante otros ya el griego. Entonces, en ese reinado de Ptolomeo, en el segundo ya, él hace un petitorio, ¿no? Porque en su biblioteca no había la Tanaj, pero en su propio idioma. Entonces, ahí es cuando Ptolomeo solicita que a los judíos que traigan, ¿no? Esos escritos. Y entonces, ahí traen, pero
como era para que la tengan en su biblioteca, en su, digamos, como la cultura más, libros, porque lo veían así, ¿no? Entonces, envían ahí 7 libros más, 7 escritos más. Por eso aparece ahí ya 7 libros más que la Iglesia Católica o la Biblia latinoamericana lo tendría, ¿no? A ver, en el Antiguo Testamento, en las versiones católicas se reconocen los libros añadidos. Ahí está. Ya, pero antes de pasar aquí, ¿alguna pregunta con respecto o alguien quiere añadir un poquito más? ¿Qué dicen? ¿Qué dice Esteban Lee? Vamos a ayudarle a que hable español, Esteban. ¿Qué dice? ¿No? Zulin. ¿Me está entendiendo bien, Zulin? Sí, pastor. Oh, Zulín. ajá. ¿Cómo estamos, Esteban? ¿Me estás entendiendo? ¿Estás entendiendo el español? ¿O hablo muy rápido, muy despacio? Sí, todavía no, es difícil. Allá. Sí, vamos a aprender coreano para ayudarte. Yo estaba un tiempo aprendiendo coreano, Ah, sí, yo quiero ayudando, hablar en coreano, sí. ayudando al pastor Sangilí en Pucallpa. Él Sí, mismo ahí ayudaba a enseñarle español. mm, Y sí. ahí él me enseñaba coreano y yo español. Y aprendí Pastor, algunas. Sí. pastor, quería comentar algo. Después que ya ahora, en ese entonces se tuvo la Septuaginta, pasado al griego, y luego Casimiro de Reina Valera hace la traducción al idioma castellano, vamos a decir. Ujú. Pero es una traducción ya de la Septuaginta. Exactamente. De la traducción hace de la Tanaj. Por eso no hay los libros apócrifos, ¿no? No hay los, ¿cómo se llama? Deuterocanónicos, ¿no? Pero entonces ya es una traducción la que tenemos nosotros acá. La que ya tenemos nosotros, la Reina Valera, son 2 autores, ¿no? No es Reina y Valera parece, ¿no? Pero son 2. Sí, sí. Ustedes pueden ver ahí, Casiodoro de Reina es el que Sí. lo tradujo y lo revisa Cipriano de Valera. Así es. Entonces, entre los dos se le da la autoría, por eso se dice Reina Valera, se toma los 2 apellidos, ¿no? De nuestra traducción de la Biblia que viene al español. Y Claro. entonces por ejemplo, latinoamericana, ¿por qué se dice la Biblia latinoamericana? Es la traducción del latín al español. Por eso se dice la Biblia latinoamericana de la Biblia católica, ¿no? Porque ellos tomaron ya el griego para traducir. Y esto es muy importante también porque si usted conoce y sabe, puede entender a los católicos su traducción, ¿no? Cómo ha venido y por qué ellos tienen otros libros. Por eso los católicos van a decir, ellos tienen la Reina Valera, aunque le faltó sabiduría.
porque sabiduría es su libro apócrifo de ellos, ¿no? Por eso le dice, a la Reina Valera les faltó sabiduría, nos dicen a nosotros. Pero Como un sarcasmo ahí. como un sarcasmo, ¿no? Pero la verdad es que si hubieran tomado la Septuaginta, la Tanaj, hubieran traducido exactamente al griego y del griego hubieran traducido al latín, ellos no tendrían los otros libros deuterocanónicos, ¿no? No tendrían, pero lamentablemente sucedió así y Ptolomeo, por tener esos libros de en su biblioteca, todos los judíos, como los solicitaron, entonces mandaron todo lo que había, ¿no? Y añadiendo estos 7 escritos más. Pastor, Bien, ¿puedo hacer una consulta? sí, Julio, dime. Bueno, algunos han considerado de que esta traducción de la Septuaginta al griego, dicen que estuvo mal traducida. ¿Qué tanto de cierto es eso? Porque se hizo en Alejandría, bueno, se sabe que estaba en ese lugar gobernaban los greco-egipcios, ¿verdad? Por Ptolomeo. Y que justamente esa traducción es la que ha traído bastante confusión últimamente. Bueno, ¿qué hay de cierto en eso, no? A ver, lo que Ptolomeo dice que quería, se contrató 72 también para que la tradujeran y tenían que leerla, él escuchaba y tenía que comprenderlo y así recién, así estaba bien, ¿no? Muy difícil, ¿no? Que sea mal traducida. Lamentablemente que con el tiempo ya han añadido o han quitado, ¿no? Por ejemplo, las sectas, ya los testigos, los mormones, a los adventistas, ¿no? Ellos han cambiado ya la palabra del Señor, ¿no? En la cual es ya, por eso se le llama secta, ya no es la misma traducción, pues. Ellos ya la traducción, por ejemplo, del Nuevo Mundo ya le llaman, ¿no? Lo adaptan al Nuevo Mundo para que puedan entender, dicen, ¿no? Pero lamentablemente han ido muy lejos, pues, ¿no? Y hay de aquel que añadiere o quitare de las palabras de este libro, ¿no? Eso es lo que pasó. Lo único que la latinoamericana está bien traducida, lo único que es que tienen estos 7 libros, la cual no lo tomaron en cuenta en el canon de la Taná, los judíos. Entonces, cuando mandan ya a Ptolomeo, ahí es cuando le añaden, ¿no? Por eso es la que sucede esto, ¿no? Que hay estos 7 libros más. ¿No hay otra pregunta? Bien, ahí tenemos los deuterocanónicos, llamados apócrifos, o significa también escondidos, ¿no? ¿Por qué se dice? Porque hay textos y pasajes del Antiguo Testamento de la Biblia cristiana que no están incluidos en el Tanaj judío, hebreo, arameo, ¿no? Y estos son Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch y Primera y Segunda de Macabeos. Y se incluyen en la Biblia griega llamada Septuaginta. Data entre los años 280 y 30 antes de Cristo. Entonces, esta es, diríamos, la segunda Biblia, ¿no? La Septuaginta. Septuaginta, ¿por qué se dice? Porque 70, ¿no? 70 traductores o intérpretes, podríamos, o, claro, tenían que traducirlo a su idioma, ¿no? Bien. ¿Qué
¿Qué más? Libros añadidos. ¿Por qué no se reconocen como inspirados? Allí tenemos tres cosas. Abundan en inexactitudes, anacronismos históricos y geográficos. O sea, van al lugar exacto, no se puede comprobar arqueológicamente, digamos. Sus anacronismos, o sea, no encajan, ¿no? Su historia o geográficos también. Entonces, abundan, no hay, ¿no? Enseñan doctrinas falsas y fomentan prácticas contrarias a las escrituras, ¿no? Por ejemplo, los macabeos, en el libro de los macabeos, ahí habla que se puede orar por los muertos. Por eso la Iglesia Católica tiene sus bases, no es que nosotros le juzgamos nada más. A ver, ¿en qué libro también escribe? Cartas de Jeremías, ¿no? Creo que no está acá como libro apócrifo, pero en Cartas de Jeremías, Cartas a Jeremías, o de Baruch, creo es otro libro apócrifo, en la cual ahí le permite que adore a ídolos. Por eso los católicos adoran. Y toman eso, ¿no? Y se hacen ídolos. A pesar de que, a ver, hay otro libro también que les prohíbe, está en los apócrifos, les prohíbe hacer ídolos y les dice una palabra dura que es muy dura para los católicos. Pero aún así ellos lo hacen, ¿no? Entonces carecen de los elementos distintivos de la escritura que le dan su carácter divino, tal como poder profético, poético y revelación divina. Entonces, no cumplen con estos tres requisitos mínimo para estar digamos, en la Tanaj. Por eso no estuvieron, pero en la Septuaginta ahí le añadieron. Y de ahí tradujeron, ¿no?, al latín y de latín al español. Y así está llegando. Esto, ahora, en nuestros tiempos, ¿qué tenemos? En la era cristiana, entonces, reforma, ¿no? Después de la reforma se distribuyó, miren, la Biblia, ¿ya? Ahí tenemos las versiones protestantes, o sea, las traducidas. Ahí alguien habló de la Tanaj, ¿no? De Casidioro y de Reina. Están distribuidos así. La ley, 5 libros, históricos, 12 libros, poéticos, 5 libros, proféticos. Está dividido en 2, los proféticos, en profetas mayores y profetas menores. Los poéticos, ahí dice 5, pero en realidad serían 9, ¿no? Incluyendo a los libros de los Salmos. Por eso abajo total 39 libros, incluyendo los Salmos sería 43 libros. Las versiones católicas, ¿no?, traducida de la Septuaginta, dice, ahí tienen 7 más. El Nuevo Testamento es igual, ¿ah? No han ni añadido ni han quitado. El Nuevo Testamento de la Biblia Católica es igualito. Lo único que es la traducción del latín, ¿no?, al español. Y por eso, pero el contenido es lo mismo. La Biblia Católica, aunque su lenguaje todavía es más fácil y más comprensible del latín, porque es Latinoamérica, latinoamericana, ¿no? En cambio, la Reina Valera, vinisteis vosotros
bastantes isteis y vinisteis, ¿no? Vosotros, muchos términos españoles. Sí, muchos términos españoles, pero me gusta la Reina Valera, ¿ya? Y nos hemos acostumbrado muchas veces a la Reina Valera, ¿verdad? Para los jóvenes, yo acá en la iglesia usamos palabra de Dios para todos. Una porque fue barata, porque lo tradujo la Liga Bíblica, y lo daba con un paquete de estudio bíblico. Entonces la compramos y le dimos a los jóvenes, ¿no? Palabra de Dios para todo. Pero ahí hay algunos textos que no están también en esa palabra de Dios para todos. Supuestamente dice que en el original, en la Tanakh, no están esos textos. Bueno. ¿Alguna preguntita, amados hermanos míos? No hay ninguna. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Pastor, entonces con respecto al total de los libros que se considera a nivel de lo que es el Antiguo Testamento, hay una base científica o bueno, en este caso histórica para considerarlo como los libros de los Salmos que usted nos mencionaba. Eso ya está no sé, de repente plasmado en algún documento de acuerdo a las investigaciones respectivas, o solamente se le considera como 39 son los libros considerados a nivel del Antiguo Testamento, los referidos, y dentro de lo que los 4 libros, los 5 libros que están divididos, los libros de los Salmos también son parte de ellos. Es ahorita mi incógnita. Sí, no hay ningún problema con respecto a contar, ¿no? Porque muchas denominaciones dicen 39 libros, ¿no? Pero al mirar, tú te sorprendes. ¿Y por qué no han contado? ¿Por qué no han contado? Es que a los salmos lo cuentan como un solo himnario. Es el himnario de los judíos, ¿no? Es ese libro de cánticos de los judíos, donde expresan sus alegrías, su dolor, su gratitud, la creación, ¿no? Lindos, lindos salmos, ¿no? Y yo lo aprendí esto en la universidad. No, y siempre yo decía, sí, hay 39 porque así me enseñaron, pero en la universidad lo aprendí. Sí, yo hice instituto primero en Calpa, luego una beca, fui a Bolivia, ahí hice licenciatura en teología y después en Estados Unidos también tengo un bachiller en teología, ¿no? Ya me he olvidado la universidad, pero sí, y sigo estudiando, sigo estudiando, hay cursos de maestría por $10, $15, y cuando hay esa platita, 50 soles, me inscribo, ¿no? Muy buenos, muy buenos. Y así estoy, un año agarro 2, otro año 1, y aprendo varias cosas, ¿no? Y también estamos frescos así, también para seguir aprendiendo y creciendo, porque necesitamos también llenar nosotros nuestros vasos para compartir. Bien, entonces no hay ningún problema.
Si alguien dice 39, sí, pero puedes compartir y decir, mira, acá hay 4 libros más que no cuentan, que no está en el libro de, ¿cómo se llama? En la tabla de la Biblia, ¿no? Y inclusive como hemos visto el Tanaj, también no cuentan primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Crónicas, sino lo ven como un solo libro, ¿ah? También un profesor me corrigió y me dijo que no se dice primera de Reyes o segunda de Reyes, algo así, si solamente se dice primer libro o segundo libro, algo así, ¿no? Pero es interesante. No hay ningún problema, pero me gusta más el número 7 porque 70, ¿no? Número de Dios. 70 libros. Perfectamente. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay ninguna, avanzamos. Gracias, pastor. Características de la Biblia. Es el libro más distribuido en el mundo, superando las 3.900 millones de copias vendidas en más de 430 lenguas. Imagínalo. Fue escrito por más de 40 a 42 autores diferentes. Fue escrita entre el año 1500 antes de Cristo y el 95 después de Cristo, o sea, más o menos 1600 años aproximadamente. Y todos los autores hablan de Cristo Jesús. Ha sido el libro más atacado en la historia y siempre se busca desacreditarla. Además, tiene capacidad transformadora como ningún otro libro. Centra su mensaje en la salvación por medio de Jesucristo y nos muestra el camino para lograrla. Así es. La ley, o sea, el Antiguo Testamento, es sombra, ya es sombra. Todo el Antiguo Testamento es sombra o tipología, ¿no?, de lo que iba a ser el Nuevo Testamento. Es lindo. Por ejemplo, Abraham, su hijo sacrifica, ¿no? Dios Padre sacrifica a su hijo. Por ejemplo, el tabernáculo. El tabernáculo es copia del original. ¿Dónde está el original? En el cielo. El tabernáculo aquí en la tierra está la copia. Dios le mostró, le reveló a Moisés y le dice, hazlo como has visto. Es una copia. El verdadero está arriba, ¿no? Cuando se cumple en el Nuevo Testamento, el verdadero sacerdote entra no a un templo terrenal, sino entra al verdadero en el reino de los cielos con su sangre propia para redimir todos nuestros pecados. Los sacrificios en el Antiguo Testamento del cordero se ponía en las manos, ¿no? Se traspasaba el pecado al cordero inocente, se mataba. En el Nuevo Testamento mi pecado es traspasado al verdadero Cordero de Dios. He aquí, Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Antes, en el Antiguo Testamento, cubría nuestro pecado. Con la sangre se pintaban los cuernos, ¿no? Y tapaba, cubría, es símbolo. Pero el Nuevo Testamento ya quita. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Entonces, quieren estudiar cualquier doctrina, usted tiene que empezar en el Antiguo Testamento. Doctrina del pecado, tiene que empezar en Génesis capítulo 3. Usted quiere la doctrina del bautismo, capítulo 17 de Génesis, sobre el pacto que Dios hace a través de la circuncisión con Abraham y su descendencia. Ahí empieza.
de la salvación. Génesis 3:15. Herirá en la cabeza, ¿no? El calcañar, ahí de la descendencia de la mujer nacería el Salvador. Ahí empieza la doctrina. Entonces, el Antiguo Testamento con el Nuevo es uno solo. Es muy interesante, ¿ya? Entonces, hay miles de características. Entonces, ¿qué es? Es la palabra de Dios. Es la primera parte de la Biblia compuesta, yo digo, 43 libros, incluyendo los 4 de Salmos. Antiguo pacto entre Dios y su pueblo. La salvación cumpliendo por la ley. Antiguo pacto. Jeremías dice, en los postreros tiempos estableceré un nuevo pacto, ¿no? Ezequiel, ¿no? Os daré un corazón nuevo. Entonces, y en el Nuevo Testamento ya encontramos, esta es la sangre de mi nuevo pacto. En él se establecen las condiciones de Dios para que el ser humano se acercara a él. Es maravilloso, ¿no? Es la base de nuestra fe y enseñanza cristiana, es la base del nuevo pacto. Su estructura del Antiguo Testamento, ahí tenemos. Pentateuco, históricos, poéticos, profetas mayores, profetas menores. Profetas mayores porque son más grandes su tamaño, aunque no entiendo por qué Lamentaciones está en los profetas mayores. Porque es chiquito nomás, 5 capítulos creo, pero está en los profetas mayores. Y los demás profetas menores por su tamaño, ¿no? Estoy averiguando. Sí, yo tampoco no lo sé todo. Necesito aprender más. Si ustedes lo saben, también compartan, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Se me fueron? ¿Se me durmieron? Ya, o ya pasamos la hora. ¿Cómo estamos? ¿No hay preguntas? ¿Algún testimonio? ¿Cómo la Biblia les ha ayudado a ustedes? Ya. ¿Alguien quiere compartir? Yo, pastor, A ver, compártanos. justamente cuando se dio lo de la pandemia, cuando salió el expresidente Vizcarra a dar un domingo 15 de marzo del año 2020, yo estaba trabajando en Huarmaca para una empresa en el hospital de Huarmaca. Se dio todo eso, bueno, tuvimos que salir de allá, de campamento, y bueno, regresar a Colán. Mis otros amigos se fueron. Pero ahí estaba la pandemia, el COVID, en todo en toda la flor, como se podría decir, ¿no? Y un día me tocó caer mal, me dio dolor de cabeza, dolor de cuerpo, todo. Y yo estaba echado en mi cama, mi esposa que me traía la ivermectina mezclada en leche y todo eso. Pero como dijo el hermano Trujillo, yo declaré la palabra de Dios en mi vida. Isaías 53, 4 y 5. Señor, tú te llevaste, yo agarré, pastor, yo me vi en la cama tendido así, tirado, así adolorido. Yo dije, no, yo dije, yo no puedo estar así. La palabra de Dios dice que Él se llevó todas las enfermedades, que ninguna plaga tocará mi morada, y yo no puedo estar así. Pastor, fue Dios el que me dio las fuerzas, todo. Estuve desde la mañana hasta la noche de ese día. Al segundo día amanecí normal, yo tenía en ese entonces dos perritas, bueno, una falleció y una se quedó ahorita, está conmigo.
pero me puse a jugar con ellas, me puse a limpiarle su corral, y yo le puedo decir con toda certeza, pastor, que yo ya no sentía dolor, ya no sentía nada, ¿no? O sea, yo tomé esa promesa para mi vida, esa palabra que dice, ¿no? Que Él se llevó todas nuestras cargas, nuestras enfermedades, ¿no? Y que por sus llagas fuimos sanados. Le dije, Señor, yo por tus llagas soy sano, soy salvo, ¿no? O sea, la enfermedad no puede conmigo, ¿no? Y empecé a declarar hasta que fui sano. Me sané, no tuve nada más, no me dio nunca más fiebre, nada, nada, nada. Mientras que yo veía pues a mi alrededor a personas caer, se quedaban 3 días, 4 días de cama, otros no, yo andaba contento, feliz aquí, limpiando, haciendo cosas, ¿no? Y eso, como la palabra dice, la palabra de Dios inyecta fe, como usted lo dijo y está en la palabra, ¿no? Pero esa fe se da por el oír, y el oír la palabra de Dios. El estar declarando en cada momento, ante cualquier situación, la palabra de Dios, la promesa que Dios tiene para nosotros en cada libro, en cada hoja que uno lee, hay una promesa. Esas promesas las tenemos, esas son para nosotros, son para nosotros. Y eso la tomé yo y fue mi fe, ¿no? O sea, la fe que la palabra de Dios inyectó en mí, Qué lindo, qué lindo. en que yo ya no estaba enfermo. Y me tenía que parar y me paré en el nombre de Jesús. Amén. Interesante es conocer la Biblia, ¿no? Porque la palabra, no solo de pan vivirá el hombre, ¿no? Y hay que vivir por fe, por la palabra de Dios. Cuando día a día, ¿no? Vivimos un día a la vez, Dios nos ayuda día tras día. ¿Cuántas veces han leído la Biblia? ¿Cuántos años de cristianos son? ¿Cuántos años de cristiano tienen? Pregúntense. ¿Cuántas veces han leído la Biblia? Algunos tienen 20 años de cristiano, pero no han leído la Biblia completita. Ni una vez. Han leído por acá, por allá. Los salmos sí lo han leído como 5 veces. Qué bonitos. Cantar de los Cantares 20 veces porque son románticos. Pero hay que leerlo bastante. Ayuda bastante, muchísimo, ¿ya? Que sí, si no lo han leído, empiecen. Sin esfuerzo. Lea la Biblia, sin esforzarse. En la mañana, desayuno, almuerzo, cena. Y sin darse cuenta, usted ha terminado de leer la Biblia. Rapidito nomás. ¿Ya? Sin esfuerzo. Lleve su Biblia a su trabajo, si trabaja en oficina. Dedica un ratito. Leas, escóndelo, tapa. Sí, hay que ser sabios. Hay que ser sabios, ¿no? Hay veces predicamos con nuestro testimonio, no con la Biblia. ¿Ya? Tenemos que predicar con nuestro testimonio, cumpliendo bien, siendo trabajadores, responsables, cumplidos, ¿no? Bien. Y eso nos enseña la Biblia, ¿no? Eso nos enseña la Biblia. Bien. ¿Algo más? ¿Cuántos de ustedes lo saben? Los libros del Antiguo Testamento. De memoria. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Samuel, Reyes, Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones. ¿Qué más sigue? Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, todo, ¿no? Sí. Hay un cántico, si usted no lo sabe, aprende ese cántico. El Salmo 34. El Salmo 34, usted lo sabe de repente. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Con ese tono, dale el Antiguo Testamento. ¿Ok?
Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Samuel, Reyes, Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. ¿Ah? Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Timoteo, Tito, Filemón, Hebreo, Santiago, Pedro, Juan, Judas, Apocalipsis. ¿Ya ven? El Nuevo Testamento es con a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos. ¿Ya? Debes saber todos los libros de la Biblia. Usted puede. No diga yo soy viejo. ¿Ya? Usted puede. Usted puede memorizar. Está joven todavía, la memoria. No es que el COVID ha matado algunas neuronas, no. ¿Ya? Sí. Dios nos ayuda. Ya. Pero nadie me ha dicho cuántas veces ha leído. Levante su manito quien ha leído 5 veces la Biblia. Ahí está, Javier Trujillo. Edson, ¿cuántas veces? Ni una vez. Ya, les reto, les reto. Julio Cristóbal. Una vez, 2 veces. Tienes que activar tu... Una vez habré terminado así, más o Una menos. vez. Ya. Itamar, ¿cuántas veces sale la Biblia? He visto los exámenes, han salido bajo, Itamar, pero... Itamar, no te desanimes, escúchame. Empieza como una... A ver, las mujeres tejen con... ¿Cómo se llama? Palillo, crochet. Empieza así, ¿ya? Pero con ese hilo empieza avanzando. Al final nace una linda chompa. Igual, empieza a leer ahora la Biblia. Tú eres joven, entonces lees, avanzas y te va a ser muy fácil. Ahora hay la Biblia en audio, pueden escuchar en el carro, en el trabajo, o si estás haciendo en la chacrita, pones ahí la radio y vas trabajando, vas escuchando. Estás barriendo tu casa, estás escuchando, ¿no? Aprovechen. Nadie te va a robar, te va a quitar lo que tú lees, aprendes. Más bien, va a ser más sabio. Es el secreto. El secreto para tener el éxito es el mismo, no cambia. En el Antiguo Testamento, Dios le dijo a Josué, no te apartes de este libro ni a derecha ni a izquierda. Y todo lo que hagas te va a ir bien. Vas a tener éxito. Le dice el rey Salomón, el rey David le dice a su hijo Salomón también, yo sigo el camino de todos en la tierra, o sea, voy a morir. Pero no te apartes de la palabra del Señor, de la ley, de los mandamientos, para que tengas éxito en tu reino. Igual el Salmo 1. Aquel que medita en la ley de Jehová de día y de noche será plantado será plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Todo lo que hace va a prosperar. Es principios de la palabra del Señor. Edson hace un momento mencionó declarar la palabra. Sí, a mí también me salió en una clase anterior que estaba enseñando. Dije, animando a los jóvenes, declaren. Pero la palabra declarar, hay algunos que mal lo usan.
¿ya? Pero si usted sabe y conoce la palabra, el apóstol Pedro, Juan creo dice, les declaraba que las escrituras eran así. Entonces hay que usar bien, ¿no? La escritura. Cuando mal usamos, declara con tu boca que esa enfermedad no es la muerte, es para vida. O sea, estamos sobrepasando la autoridad de la palabra de Dios. Ahí está mal usado. Pero cuando digo, Señor, tu palabra dice, ahí estoy declarando la palabra del Señor. Tu palabra dice, no, si nos humilláramos y buscáramos tu rostro, tú sanarías nuestra tierra. Sáname. Hágase tu voluntad, pero no la mía. Cambia totalmente. Estoy declarando la palabra. Estoy agarrándome de la palabra de Dios. Y no estoy como que yo poniéndome sobre Dios diciendo, declaro que esta enfermedad no es de muerte. Entonces, ¿nosotros quiénes somos? No podemos decir eso. ¿Ya? Entonces, entendamos bien esa palabra, declaramos. Amados hermanos, ¿no hay preguntas más? Bien. Bien, acá tenemos, a ver, algo para mirar, a ver. Arriba 39, debería ser 43. Aquí está la distribución, miren. Libros históricos, libros poéticos, libros proféticos. Igual en el Nuevo Testamento, libros históricos, libros proféticos, no, libros cartas en el Nuevo Testamento. Ya, pero acá, ahí tenemos. Un poquito en la parte de abajo he encontrado esta imagen donde nos va a ayudar muchísimo. Ahí está el autor, la fecha más o menos en 1450 años antes de Cristo, periodo, los orígenes, la teocracia, o sea, teo es Dios dictando su voluntad. Contenido, la creación, historia de los patriarcas, el éxodo es salida, ¿no? La legislación, o sea, la ley, los levitas, y Deuteronomio es la repetición. El tema central, historia primitiva de Israel, nacimiento y constitución de la nación israelita. Las palabras claves, pacto, promesa, alianza. Ahí está. Lecturas claves, pacto, promesa, alianza, exhortaciones. Ahí tienen unos textos que usted podría ver ahí en esas citas de esos libros. Historia de Israel, 12 libros. De Josué hasta el libro de Esther, antes del libro de Job, ¿no? Ahí tenemos 12. Nosotros lo contamos primera de Samuel, segunda de Samuel, primera de Reyes, segunda de Reyes. En cambio, en la Tanakh, estos es diferente, ¿verdad? Totalmente diferente. Los 12 libros pequeños lo juntan en uno solo. El periodo, la teocracia, monarquía y decadencia. El pueblo de Israel era dirigido por Dios a través de un líder, Moisés, después Josué, después también jueces. Dios levantaba a los jueces teocráticamente. Después monarquía ya. El primer rey, ¿no? El primer rey, ¿quién fue? ¿Se acuerdan? Saúl.
Saúl. El segundo, usted, profesor David. Ah, no. David. Sí, el rey David, y el tercero fue Salomón. Los tres reyes, tanto Saúl, David como Salomón, reinaron 40 años. Facilito para que recordar, ¿no? Ahí está. El tema central, historia nacional de Israel, ascenso, consolidación y caída del reino. Entonces, la división del reino después de Salomón, ¿no? Arrastrar por allá. Ahí tenemos las palabras claves: victoria, bendición, juicio, restauración. Ahí están las citas bíblicas para abajo. Bien. Libros poéticos. Ahí están los Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares. Ahí tiene. El autor, David, Salomón. Libro de Job, autor desconocido, aunque el anterior hemos dicho que también le atribuimos a Moisés. La fecha, 1000 años antes de Cristo, 900 años antes de Cristo. Es el periodo ya monárquico, ¿no? O sea, no es teocrático, sino Dios, el pueblo quiso ser como las demás naciones y pidieron un rey, entonces los reyes ahí escribieron. Que contiene alabanzas y cánticos, amonestaciones, exhortaciones, consejos. Lindo, ¿no? Proverbios, por ejemplo, dice: aquí hay sabiduría, aquí hay doctrina, aquí hay dichos sabios, ¿no? Muy interesante para los jóvenes y también para todos. Es muy excelente el libro de Proverbios, ¿no? Eclesiastés, wow. Eclesiastés le saca a todos al psicólogo, especialmente a los que no saben cómo solucionar los problemas. Eclesiastés le va a decir que en el corazón del hombre está lleno de maldad y hay insensatez en el corazón. Por eso es comportamiento así. Pero cuando Cristo viene a morar en el corazón de la persona, ya es controlado, ¿no? Por Cristo. Y Cristo nos ayuda. Solo usted y yo tenemos que venir a Él y Él empieza a orar, porque Él es poderoso para guardarnos sin mancha y sin caída y presentarnos delante de Dios con gozo y alegría, ¿no? Las palabras clave: sabiduría, exaltación, consejo, excelencias. Allí tenemos, después de los libros poéticos, a los libros proféticos, divididos en dos partes: mayores y menores. Como les dije hace un momento, Lamentaciones solamente tiene 5 capítulos, pero está en los profetas mayores. Voy a investigar por qué, a pesar que es un libro chiquito, pequeño, está en los mayores, pero yo creo que es por el autor, Jeremías, que escribió bastante, ¿no? En las fechas, si usted se va dando cuenta, de 1500 años a 1300, después a 1000 y después a 750 años ya en los profetas mayores, que estos empezaron el gobierno monárquico, ¿no? En la decadencia. Contenido: tiene visiones, profecías, juicios, reprensiones. Isaías, qué lindo Isaías, ¿no? Isaías, miren, entre 750 o 450 años antes de Cristo, aproximadamente 500 años antes de Cristo, profetiza la venida de nuestro Señor Jesucristo. El padecimiento, el sufrimiento del Mesías, el que lleva nuestros pecados, ¿no? Wow. El tema central: advertencia sobre el juicio de Jehová a Israel a causa de su apostasía, la restauración futura. Palabra clave: amonestación, juicio, restauración. Y profetas menores. Ahí tenemos a los profetas menores: Oseas, Joel,
Son 12 también. 12. 700. Estos profetas mayores con profetas menores tuvieron su ministerio con los reyes de Israel, ¿no? Tanto en Israel como en Judá. Eso también vamos a ver más después. Aquí estamos dando un pantallazo, ¿no? El periodo de monarquía y la decadencia contiene profecías, juicios morales, juicio a Israel, juicio a las naciones vecinas. El tema central, advertencias sobre el juicio de Jehová a las naciones, exhortaciones y amonestaciones a Israel por su infidelidad y pecado. Palabra clave, ahí tenemos el día de Jehová, restauración, gloria futura. Bien, esto... Algunas preguntas, a ver. Preguntas. No hay preguntas. ¿Qué dice Yesarel? ¿Qué dice Itamar? Pastor, yo tengo una opinión con respecto al estudio de la palabra en la congregación. Bueno, yo vengo de otra denominación, pero yo recibo al Señor en el año 90, allá en el Alto Guayaga. Directo y cortito nomás para aprovechar el tiempo. Entonces, lo que queremos es que la congregación pueda comprometerse con el estudio, y aquí a nosotros nos compete llevarles materiales e invitar para que se preparen en el conocimiento de la palabra. Yo soy maestro en la congregación, pero veo desinterés de chicos en universidades, muy preparados secularmente, podemos decir, pero se está dejando. Y eso no es porque la palabra escasea en este tiempo, sino ya es lo contrario, ya. No hay disponibilidad de aprender. Sí. Y no solamente ahí en tu iglesia, en todas las iglesias no hay un impacto o trascender en la juventud, porque estamos dejando, ¿no? La escuela dominical, la adolescencia, los jóvenes, y muy poco se trabaja con escuela dominical, con adolescentes, con jóvenes. Y tenemos que, la iglesia, despertar y tenemos que trabajar. Porque imagínate, con viejos nomás empiezan a irse de uno en uno y ya nadie queda. Lamentablemente, acá en Oxapampa, en Posuso, tenemos la iglesia ahí, ¿no? Y no se ha trabajado con jóvenes, o si se trabajó, los jóvenes ahí salen para estudiar a Oxapampa, a Lima, y ya no hay quien queda. Y entonces hay puro ancianos, y ya el COVID se llevó a 2 y quedan otros. Y si no se sigue trabajando con la escuela dominical, no va a haber adolescentes, no va a haber jóvenes. Entonces la iglesia desaparece. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo inyectar, no? Justo yo también he estado predicando último que tenemos que confiar en la juventud. Aquí, por ejemplo, ahí hay Itamar invitado, ¿no? Hay joven, Zulin, otros jóvenes, Sol, también ustedes. Tienen que levantarse los jóvenes. En la Biblia Dios usó mucho a los jóvenes, a José,
a Daniel, a David. Cuando David va al palacio y a pelear con Goliat, era jovencito todavía, ¿no? Jeremías era joven. Entonces nosotros descuidamos a la juventud, ¿no? No estamos invirtiendo en la juventud, valorando a la juventud. Entonces ahora tenemos que hacer cambios y dar punch a la juventud, ¿no? Porque ellos nos van a reemplazar, ellos van a ser los siguientes pastores. Entonces ustedes van a ser que están estudiando, ¿no? Pastor, yo le puedo comentar algo. Por ejemplo, acá en Filadelfia también estamos trabajando con el pastor y estamos apoyando, trabajando con los jóvenes, ¿no? Y lo que me he dado cuenta es que, por ejemplo, ahorita acá nosotros comenzamos a hablarle a los jóvenes bastante sobre la preparación que ellos deben tener y varios de los jóvenes del grupo desde el año, bueno, ya desde el año pasado, de hace 2 años más o menos, han estado terminando el colegio y han estado postulando a las universidades y han ingresado. Así que ahorita dentro del grupo de jóvenes hay varios chicos con los que trabajamos que están estudiando en la universidad. Sin embargo, aún estudiando, siempre se les está motivando y ellos no dejan de congregar y no dejan también de estar en sus enseñanzas. Y lo que me he dado cuenta es que, o sea, esta juventud o esta generación, de repente ya no es la generación de antes, ¿no? De los años 90, y eso es porque el Internet ha influenciado bastante, pastor. De eso me he podido dar cuenta. El Internet y los avances tecnológicos han avanzado bastante que, o sea, son más, son jóvenes que cuestionan más, que preguntan más, ¿no? Son jóvenes que de alguna manera a mí me alegra tener ese tipo de jóvenes porque cuando yo acepté al Señor, creo que de alguna manera también eso motivó que yo continuara porque el anhelo para mí era, como lo dije ya el otro día, era no ser engañado, que no me engañen. Yo quería, si iba a vivir el evangelio y a vivir un evangelio de verdad, quería conocer algo porque yo antes de conocer a Jesucristo no creía en Dios. Había sido influenciado bastante por las ideologías marxistas, las ideologías materialistas, que no creía en Dios. Entonces, yo he intentado estudiar la palabra de Dios, buscar de alguna manera estar en las doctrinas, en las enseñanzas que nos daban ahí en el pastor y poco a poco fui así Dios fue enseñándome, ¿no? Y lo que yo me he dado cuenta de eso, desde ese tiempo hasta ahora, tal vez antes era un poco más difícil, para mí, porque tenía que ir a buscar libros, tenía que ir a las bibliotecas, tenía que, como dicen, ¿no? Escudriñar, leer la Biblia, buscarme, comprar libros, y comprar diccionarios bíblicos, comprar Biblias de estudio, leerlas, ¿no? Para interesarme y para poder descubrir algunas cosas. Pero ahora todo lo tienen en el Internet. Y usted sabe que el Internet es como una biblioteca, en donde hay libros buenos y hay libros malos también, ¿no? Y entonces, si es que se va a enseñar o se va a predicar o se va a mostrar a Cristo, se tiene que mostrar a un Cristo, digamos, ya no solamente Cristo salva, Cristo sana, los mensajes que se daba antes, ¿no? Sino de repente un poco más pegada a la palabra del Señor. De repente, eso ha sido la motivación para que yo también esta vez, pastor, quiera ya entrar en un seminario y de repente sí, tener de repente una certificación ya oficial y poder comentarle a ellos también, ¿no? Porque cuando se les enseña o cuando comparto yo con ellos, a veces así en son de broma le digo yo, estamos hablando sobre algo, esta es pregunta de examen, pregunta tipo examen, dale, una pregunta sobre cultura general o una pregunta sobre algo de eso, de historia o lo que tenga que ver con eso, y eso lo plano a veces con el mensaje que estamos dando, y a eso les interesa a ellos, ¿no? Les interesa, oye, sí, esto es verdad, ¿no? Entonces,
de repente tratar de hacer las enseñanzas más dinámicas, de repente enfocarnos a lo que ellos necesitan, a su ambiente, y como le digo, es que es una generación, me he dado cuenta que esa es una generación que cuestiona más, pregunta más, digamos, en el lenguaje criollo, así fácilmente nada más no se la cree todo, ¿no? De repente digo eso porque por lo menos el grupo con los que trabajo son jóvenes que han ingresado a la universidad, se están postulando y quieren trabajar en ello, ¿no? O sea, de repente también sé que también hay que ir a otros jóvenes que de repente no están en ese nivel y que de repente todavía estamos saliendo de por lo menos en este sector en donde en donde yo estoy viviendo, me he dado cuenta de eso, ¿no? Este sector tiene bastante influencia pentecostal, entonces saliendo de repente de ese concepto, ¿no? Que antes se tenía y dirigirlo más a la palabra de Dios. Bueno, eso es lo que yo me he dado cuenta ahorita ahora que estoy trabajando con los jóvenes aquí en la congregación. Bien, gracias, sí. Lamentablemente, muchos jóvenes dicen, estoy estudiando en la universidad, no tengo tiempo para congregar, no tengo tiempo para leer la Biblia, tantas cosas. Pero tenemos que decirle, hay muchos doctores, hay muchos abogados en la cárcel. ¿Por qué? Dejaron a Dios. Dejaron a Dios. Se enfocaron a sus profesiones, ¿no? Olvidando a Dios. Pero al cristiano, no digo que está mal que estudie, que tenga una profesión excelente, con su profesión va a servir mejor a Dios y donde Dios lo llame, ¿no? Ya sea médico, abogado o otra carrera, pero lo cierto es que si está bien preparado con Dios más su carrera, él puede incursionar en la UGEL, en la alcaldía, en los ministerios. Y qué lindo cuando el justo gobierna. Pero lamentablemente la iglesia no ha trabajado y ha dicho, las profesiones, eso es del diablo, solo Biblia, solo no. Solo estudia la Biblia, ¿no? Entra al seminario, pero en el seminario no ha habido buenos profesores, también no ha habido, no tienen la culpa también porque así les enseñaron, pues, y creen, ¿no? Y entonces en la iglesia no hay gente de clase media para arriba, hay de clase baja para abajo nomás, ¿no? Entonces en la iglesia necesitamos reunión de empresarios, reunión ¿no? de inversionistas, de líderes, incursionando por acá, ¿no? Eso necesitamos ahora. Entonces hay que preparar a la iglesia, ¿no? Y en Estados Unidos muchos han llegado y muchos presidentes fueron, ¿no? Algunos bautistas, otros dijo, por ejemplo, George Washington dijo, no se puede gobernar sin la Biblia. Entonces, con la Biblia hay que gobernar, ¿no? El otro que liberó a la esclavitud también fue un bautista, ¿no? En África también, ¿no? Primero estuvo en la cárcel y salió a gobernar, Mandela. Entonces, imagínalo, al Perú, lamentablemente, ¿a quién están ahora? ¿Quién están gobernando? Y los supuestamente cristianos, entre comillas, que entraron al Congreso, han hecho quedar mal, ¿no? Bueno, pero Dios es un Dios de gracia de acá Perú, porque tenemos al Dios de Jacob, pero que sea real, no sea de nombre nada más en nuestro himno, ¿no? Pero Dios nos ayude y nos bendiga y su iglesia avance y ustedes son los siguientes que toman la posta
y avanzar adelante. Bien, terminemos. ¿Alguna pregunta más? ¿O alguien quiere compartir? Tenemos 5 minutos todavía. ¿Qué dice Zulin? Ahí te veo que quieres hablar hace rato. ¿No? ¿Cuántos añitos tienes, Zulin? 25. Uy, está bien, buena edad. Bueno, ¿Ya? sí, escuchaba, ¿no?, al hermano diciendo de los jóvenes. Bueno, yo creo que no estoy en ese grupo, no soy de cuestionar tanto, sino que creo que soy como una niña en lo que son las cosas, ¿no?, de Dios, que lo cree, lo que recibe, ¿no?, lo cree, no soy de cuestionar. Pero sí me he dado cuenta, por ejemplo, mi hermana, que tiene 15 años, creo que ya es de otra generación, ¿no? Y sí, por ejemplo, yo sí le comparto, ¿no? Y todo lo cuestiona, o lo duda, o no lo cree. Es difícil a veces poder llegar a los adolescentes, el hermano. Sí, es cierto. De 20 para abajo, el internet avanzado ya. Imagínate, ahora va a haber ya 5G, ¿no? Después va a haber 6G. Wow, más rápido. Y ahora tienen un síndrome de el pensamiento acelerado. O sea, antes de que tú le converses, ellos ya se aceleraron y ya te contestaron. Esa es una enfermedad, el síndrome del pensamiento acelerado. Entonces no aprenden a escuchar a los adultos, no aprenden a recibir el consejo. Ellos creen que la saben todo porque se informaron a través del Twitter, del WhatsApp, y están creyendo a historias que se inventaron para tener más likes, ¿no? Que un alienígena que resucitó, que tal y tantas cosas. Que llovió pescado, tantas cosas he visto en el internet que realmente no son verdad. Y ellos no investigan, ¿no? O sea, si es cierto o no es cierto esa noticia o no, ¿no? Entonces, hay tanta mentira que corre por las redes y lo creen, porque el Dios de este siglo le queda poco tiempo y entonces va a incursionar en la mentira. Bueno, vamos a 2 minutos, terminamos. A ver. Acá es el Nuevo Testamento. Aquí. A ver, concluyendo ya. La Septuaginta hizo posible que los judíos de habla griega en la diáspora y también en Palestina tuvieran acceso a los textos sagrados de sus antepasados en el idioma que podían entender. Además, el texto griego dio la oportunidad a grupos no judíos de estudiar las escrituras hebreas. Dios sabe lo que hace, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo en Hechos capítulo 8 del etíope. Él no era otro, ¿no? Pero él había comprado el libro de Isaías y así pudo entender y recibir la salvación. La iglesia cristiana se benefició sustancialmente de la traducción de la Septuaginta, la utilizó como su libro santo y lo llamó Antiguo Testamento. El texto en griego les dio la oportunidad a los cristianos de relacionar el mensaje de Jesús con pasajes de importancia mesiánica. Les brindó recursos literarios para citar textos del canon hebreo en las discusiones con los judíos y jugó un papel fundamental en la predicación del evangelio a los paganos. Hechos 14, Hechos 17. Qué hermoso. Fin de la presentación. Entonces, lindo, ¿no? Aquí creo no le hemos leído esto. Entonces, el pueblo judío tenía más de 1500 años de revelación de parte de Dios continuamente.
El pueblo judío tenía que estudiar, meditar y sobre todo descifrar las profecías, especialmente Génesis 3:15. O sea, ¿cuándo iba a venir el Mesías? Ellos también estaban esperando. Pero lo prioritario era prepararse para la primera venida de Jesucristo. A su debido tiempo aparecerá el canon del Nuevo Testamento. Bien, eso es concluyendo, ¿no? Ahí estamos. Listo, mis queridos hermanos y hermanas mías. Ha sido un gran gozo, un gran placer estar con ustedes. Entonces, próxima semana vaya pensando, me trae qué va a estudiar, ¿ya? ¿Qué personaje va a estudiar y qué capítulos va a leer? Y va a sacar 2 preguntitas y con eso va a exponer. Y no va a ser carga, sino va a ser un placer hacer la tarea, ¿ya? No lo vea como, ay, ese profesor cargoso que nos... Eso ya es una carga que va a incomodar a ustedes, pero hágalo por amor a conocer más a aquel que nos salvó, nos redimió, ¿ya? Señor eterno, gracias por tu amor que has tenido para con nosotros y dejarnos tu palabra. Es verdad y es vida y nos fortalece y nos gozamos al ver cómo a través de los años nos has dejado un mensaje, nos has dejado tus escritos y has llegado a nuestra propia lengua y podemos entenderla y comprenderla. Señor, aunque quisiéramos aprender más en los idiomas originales para tener tu revelación exacta y precisa en nuestras vidas, pero nos basta, Señor, que tú nos sigas llenándonos y revelándonos más de conocimiento. Bendigas sus vidas, sus familias, sus iglesias, su salud sobre todo, Señor. Ayúdales en todo lo que tengan que realizar, los demás cursos también. Bendigas también a sus profesores. Señor, sus trabajos, los bendigas, cuídalos, Padre. Dales la fuerza que necesitan para servirte en su iglesia. Oramos muy agradecidos y bendecimos así a estos estudiantes tuyos, tus hijos tuyos. En el nombre poderoso de Jesús te oramos. Amén. Amén. Muy bien. Dios les bendiga. ¿Alguna pregunta si tienen antes de irnos? No hay ninguna. Entonces, próximo jueves ya les dejo en el grupo el sílabos para que, y también esta diapositiva para que la repasen, ¿ya? También el video lo subirán, que puede repasarlo. Dios les bendiga. Buenas noches.